Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar el día de hoy con la segunda parte de esta sesión del día del viernes y el día de hoy, que vamos a ver. Ahora sí ya vamos a entrar directamente a lo que son las nulidades de elección, como pueden ser las de diputados y las de la senaduría, para posteriormente en las siguientes sesiones entrar ya también a temas de la elección presidencial y a temas relacionados con el juicio de inconformidad. Como veíamos el viernes, pues ya quedó claro entonces que a través de esta jurisprudencia 1/2014, pues ya también las candidaturas, tanto para cualquier cargo, ya sea federal o local, pueden impugnar directamente resultados electorales sin necesidad de que acudan con ellos los partidos políticos. Insisto, a pesar de que así dice la ley, que solamente pueden impugnar resultados electorales los partidos políticos, pues ya con esta jurisprudencia se abre la puerta para las candidaturas directamente de los partidos políticos, o en su caso, que en la elección tengamos candidaturas independientes, pues también se abre la puerta para las candidaturas independientes sin, insisto, que tengan que acudir necesariamente los partidos políticos. Y como ya lo habíamos señalado también en la sesión anterior, pues cuando queden empatadas unas elecciones, como les dije en este 2021, tuvimos en el país 5 casos en donde quedaron empatados en las elecciones en algunos ayuntamientos. Pues de quedar empatados, pues lo que procede conforme a la legislación, pues es convocar a elecciones extraordinarias. Si 2 quedan empatados, pues nos vamos a elecciones extraordinarias. Parece un caso raro, pero les digo que constantemente cada proceso electoral que tenemos, siempre por ahí en algún ayuntamiento pues quedan empatados. En este 2021 pues fueron tantas elecciones en las 32 entidades federativas, pues que quedaron empatados en 5 municipios, en 5 ayuntamientos, y ahora pues están por celebrarse algunas de las elecciones extraordinarias y algunas otras se tendrán que celebrar el año que entra. Fueron un total de 15 elecciones las que se tuvieron que repetir y se tuvo que convocar elecciones extraordinarias, unas porque quedaron empatados y otras porque se anuló la elección por parte de algún tribunal estatal o por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y al anularse una elección, pues también tenemos que irnos a elecciones extraordinarias. Entonces, fíjense, tuvimos elecciones en junio y ya para estas fechas, pues tenemos 15 elecciones extraordinarias. Y para el 2022, como todas y todos ustedes saben, pues también tendremos elecciones en 6 gubernaturas y algunas otras elecciones de diputaciones o ayuntamientos. Total que la materia electoral nunca termina, nunca para, y pues bueno, pasa un proceso electoral y seguimos con elecciones en otros procesos electorales en otras entidades federativas. Y luego siempre que hablemos de nulidades, siempre vamos a encontrar esta figura de la determinancia que ya explicamos en la sesión anterior. Hay una determinancia cuantitativa y hay una determinancia cualitativa, ya sea para anular la votación en una casilla o también ya sea para anular toda una elección. La cuantitativa, como ya vimos, pues es la numérica, entonces hay que ver cuántos votos se afectaron y si por esta afectación de estos votos, pues hay un cambio en el resultado final, ya sea en la casilla o ya sea a nivel elección. La cualitativa, la determinancia cualitativa es mucho más compleja. Esta determinancia nos habla de que no vamos a saber cuántos votos se afectaron, no vamos a poder medir cuántos votos se afectaron. Sin embargo, pues en un momento dado se puede anular la elección. Como por ejemplo, pues una vez a mí me llegó un expediente donde decía la hoja de incidentes en una casilla, firmada por todos los funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, también por los representantes de los partidos políticos. Todos firmaron la hoja de incidentes y la hoja de incidentes decía, pues de 2 a 4 cerramos la casilla y nos fuimos a comer. ¿Eso qué quiere decir? Pues que dejaron ahí la casilla sola, que se afectaron diversos principios constitucionales como el de legalidad, el de transparencia, el de certeza sobre todo. Bueno, ¿cuántos votos se afectaron? Pues no sabemos exactamente cuántos votos se afectaron por esa irregularidad grave y determinante,
no vamos a saber, pero lo que sí vamos a saber pues es que es grave y además es determinante porque se vulnera de una forma clara el principio de certeza. Entonces es cuando se aplica la determinancia cualitativa, en donde no vamos a saber exactamente cuántos votos se afectaron, pero sí sabemos que se afectó de una forma grave y determinante la votación en esa casilla, y lo mismo para anular una elección. Puede ser que sucedan irregularidades graves sin saber exactamente cuántos votos se afectaron en la elección, pero se puede aplicar también la determinancia cualitativa y anular una elección por diversas irregularidades, ¿no?, que se presentaron en esa elección. Y como vemos, y ya lo platicamos también la sesión anterior, pues muchas veces hay que llenar muy bien esta acta de escrutinio y cómputo por este tema que les decía de la distribución de votos. Muchas veces nos vamos a encontrar boletas con 2 o 3 marcas. Sí, adelante, Lisette, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeras, ¿No se compañeros. escucha, Lisette? Si puedes abrir tu micrófono. Sí, está abierto. A ver. Solamente que le suba el volumen. No, sí se escucha bien. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Buenos días a todas y a todos. Si Doctor. escuchan a Lisette, porque yo no le escucho. ¿No se escucha? Sí se A ver, escucha. entonces déjeme Sí se ver aquí escucha. que... Permíteme, Lisette, porque acá... Vamos a ver. Sí, adelante, Lisette, a ver si ya te escucho. A ver, doctor. ¿Me escucha? ¿No? Sí. Ahora ya no le escucho. ¿Me escuchas, Lisette? Sí, Ya, pero ahí yo le no te escucho. escucho a ti. ¿Ustedes le escuchan a Lisette? Sí, le escuchan. Entonces no sé aquí qué pasa con el micrófono. A ver. Cristian, ¿andas por ahí? Sí, pero no me escuchas. A ver, me voy a salir y voy a volver a entrar, compañeros, porque algo está aquí fallando. Espérenme tantito.
¿Sí me escuchan, compañeros? ¿Sí me escuchan? A ver, Sí. Así es, profesor. ir fallando algún Sí, micrófono. sí se escucha. Gracias, Héctor. Si puedes abrir tu micrófono, Lisette. A ver, doctora, ¿ahí me escucha? Sí, no se escucha, ¿verdad? ¿Tú lo escuchas, Omar? Sí, doctor, yo sí lo escucho. Ah, sí, es que no los escucho yo, ustedes no sé qué está pasando. Pero entonces si quieren escribirme ahí en el chat mejor, por favor. Porque algo está sucediendo acá con mi micrófono. Ah, bueno, me decían por ahí de la cadena de custodia, ese también es un tema muy interesante que se ha llevado en varios asuntos. Por ejemplo, la elección de gobernador de Puebla, pues hubo varios temas de cadena de custodia, pero por lo general cuando hay temas de cadena de custodia, ¿qué quiere decir cadena de custodia? Pues es en realidad el traslado de los paquetes primero al Consejo Distrital, donde se van a recibir los paquetes, y posteriormente también este tema de cadena de custodia es muy importante cuando se tiene que hacer un recuento de votos. Acuérdense que hay dos figuras de recuento de votos. Puede haber recuento de votos de una o varias casillas en una elección, o también puede haber recuento de votos pues, a nivel general, ¿no? De toda una elección. Entonces, cuando se celebró la última elección de gobernador y gobernadora de Puebla, si ustedes recuerdan que desafortunadamente después falleció la gobernadora ganadora y se tuvo que convocar una elección extraordinaria, bueno, cuando ganó la gobernadora, pues impugnó esa elección y se impugnó también, como dice Lisette, esta figura de la cadena de custodia, porque se dijo que entraron personas a las bodegas donde estaban los paquetes, ¿no? Entonces, como dejaron los paquetes ahí, se vieron algunos videos que entraron personas a las bodegas donde estaban los paquetes, pues impugnó toda la elección y se dijo que se habían manipulado los paquetes de esa elección de gobernador, y pues lo que provocó fue que este tribunal tuvo que nuevamente ordenar un recuento de votos que se realizara en la Ciudad de México. Se trajeron todos los paquetes aquí a la Ciudad de México y el Tribunal Electoral pues tuvo que volver a contar todos y cada uno de los votos. Ya lo veremos también cuando entremos, si nos da tiempo, que yo creo que sí, en las próximas sesiones, también a lo que sucedió en Campeche. Pero bueno, por lo menos en Puebla se tuvieron que abrir todos los paquetes, se tuvo que volver a contar todo, pero sin embargo se advirtió pues que no se habían efectuado los paquetes a pesar de que habían entrado unas personas a las bodegas. Se dice que estas personas pues en realidad fueron personas que trabajan ahí en los consejos distritales respectivos y solamente habían entrado a un tipo de revisión ahí, ¿no? A ver, y no se alteró ninguno de los paquetes. Este caso de la casilla también, dice que me comentas, pues de 2 a 4 se cerró la casilla, y en esos tiempos, ya fue hace muchos años esta irregularidad, pues sí se acreditó que se tenían que anular los votos porque se quedó sola la casilla, y una de los requisitos para que se acepte la votación y para que sea válida la votación en una casilla, pues es que estén presentes las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Si todos se fueron, pues ya no quedó ahí claro si alguien a lo mejor, por ejemplo, se llevaron unas boletas, se regresaron unas boletas, no estaba el presidente, no estaban los secretarios, no estaban los escrutadores, tampoco estaban los representantes, y total, como no se cumplió con las disposiciones mínimas que señala la ley, que deben de estar ahí todo el tiempo los funcionarios de mesa directiva de casilla, pues los tribunales en primera y en segunda instancia decidieron que se tenía que anular la votación en esta casilla, a pesar de que pues no se acreditó evidentemente que se haya perdido una boleta o no, pero sí que se vulneraron los principios legales que marcan muy claramente, ¿no?, la legislación respectiva. Inclusive, como todos y todos ustedes saben, pues
en la casilla no pueden irse los funcionarios en ningún momento, mucho menos 2 horas, pero en ningún momento se pueden ir. Los funcionarios les tienen ahí sus alimentos, desayuno, comida y cena, y también los representantes de los partidos no se pueden sustituir. Los que firman el acta de apertura, de instalación de casilla y de recepción de la votación, que es el acta de jornada electoral, pues son los mismos funcionarios que tienen que firmar el acta de escrutinio y cómputo, son los mismos funcionarios que tienen que firmar las hojas de incidentes que se levanten, y son los mismos funcionarios que tienen que firmar el acta de clausura. Si de repente encontramos que era un presidente el que firmó la jornada electoral y después no estaba, y por ejemplo el acta de escrutinio y cómputo la firmó ya otra persona, el secretario subió a presidente o algo así, también la ley nos dice claramente que si no estaban los mismos funcionarios se tiene que anular la votación recibida en la casilla, porque los que firman la primera acta tienen que firmar todas las actas. No puede haber sustituciones después. Las sustituciones solamente pueden darse una vez que se llegan todos a la casilla. Pues si faltó un escrutador lo sustituimos, si faltó un secretario lo sustituimos, inclusive si faltó el presidente, que es mucho más complejo, pero sí se puede sustituir al presidente, y asistentes del consejo distrital tendrán que ir por el paquete al domicilio del presidente, porque acuérdense que 5 días antes de la jornada electoral se le entrega toda la documentación al presidente, y el presidente ya la resguarda en su casa. Y sí se han dado casos todavía donde no llega el presidente el día de la elección. Entonces, si no llega el presidente, pues no hay documentación, no hay material, y hay que ir al domicilio del presidente con asistentes auxiliares del Consejo Distrital y recabar nuevamente toda esa documentación. Entonces muchas veces dicen, el presidente no puede faltar porque el presidente es el que tiene toda la documentación. Pues si no llega, hay que ir a su domicilio y traerse la documentación. Quienes se tienen que traer la documentación, pues tienen que ser asistentes del INE, ¿no? O sea, funcionarios o funcionarias del Consejo Distrital respectivo, y lo pueden hacer obviamente en presencia de los partidos políticos. Esta disposición que está en la lámina, pues ya la estudiamos también la sesión anterior, que nos dice, ¿no?, que pues estos votos, ya lo platicamos, se distribuyen igualitariamente. Si nos aparecen en una casilla, pues 11 boletas con 3 marcas, pues ya vimos, se distribuye igualitariamente entre los 3 partidos, 3 a uno, 3 a otro, 3 a otro. El voto número 10 se lo damos al que tuvo mayor votación de los 3, y el voto número 11 al que tuvo mayor votación de los 2 que me quedan. Esto todavía está vigente y aplica obviamente esta distribución igualitaria en todas las elecciones. Acuérdense que en el sistema electoral tenemos 2 tipos de legislaciones a partir de 2014. Tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y tenemos las leyes electorales en cada una de las entidades federativas. La Ley General quiere decir que aplica para todas las elecciones. Fíjense cómo ya no se llama igual. Antes de 2014 se llamaba COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, o sea, era un código federal. Viene la reforma 2014 y cambia esto radicalmente, y ahora se llama Ley General. Uno dice, bueno, le cambiaron el nombre de Código Federal a Ley General, pero es la misma disposición, pero no. En realidad es muy importante, porque antes era una ley federal que solo aplicaba para las elecciones federales. Al crearse ahora una ley general, esta ley general lo que nos quiere decir al llamarse general es que aplica para todas las elecciones, tanto para las federales como para las locales. Entonces ya es una ley que va a aplicar también, por ejemplo, para las elecciones de Colima, del Estado de México, de Michoacán, etc. Y esta propia ley general nos dice, cuando haya contradicción entre esta ley general y alguna ley en alguna entidad federativa, la que debe aplicarse es la ley general. Porque como tenemos 32 leyes locales, electorales, más esta general, muchas veces sí hay contradicciones entre la ley general y las leyes de las entidades federativas. Y nos dice esta propia ley, entonces debe de aplicarse la general frente a la particular de la entidad federativa respectiva. Por lo tanto, esta distribución igualitaria de los votos, a pesar de que nos dijera alguna legislación en alguna entidad federativa
algún tema distinto, la que debe aplicarse es la general, y entonces la distribución de votos de todos los partidos de la coalición será igualitaria. No podemos decir, por ejemplo, pues en Colima todas las boletas con 3 marcas se las damos al partido de mayor votación, como decía antes la ley de Colima. No podemos hacer eso porque la general dice que la distribución debe ser igualitaria y debe prevalecer la ley general frente a cualquier ley local. Entonces, lo que han hecho en las entidades federativas, los congresos locales, es reformar la legislación y obviamente ajustar esta legislación pues a la ley general. Entonces, ojo, en 2014 nacen 2 leyes muy importantes. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que aplica para todas las elecciones, y también por primera vez en México tenemos una ley general específica para partidos políticos. En 2014 también nace la Ley General de Partidos Políticos. Antes teníamos el COFIPE, donde se hablaba de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en el propio COFIPE también se regulaba lo relacionado con los partidos políticos. Viene 2014, se divide el COFIPE en 2 y además se hace, en vez de una ley federal o 2 leyes federales, se crean 2 leyes generales, la de instituciones y procedimientos electorales, que habla sobre todo el proceso electoral, y la Ley General de Partidos Políticos, que nos va a hablar cómo se regula el tema de los partidos políticos. Todo esto sucedió, ¿no?, a partir de 2014. Bueno, ahora entrando, no sé si lo vieron con mi compañero anterior, de las sesiones anteriores, sino rápidamente lo vamos a repasar: la nulidad de elección de diputados, de diputaciones federales. La nulidad de elección de diputaciones federales tiene 3 supuestos. 1, cuando no se instale el 20% de las casillas en un distrito. Acuérdense que cuando hablamos de diputaciones federales estamos hablando solo de un distrito de los 300 del país. Cuando tenemos elecciones federales, como sucedió en este 2021, estamos compitiendo por 300 distritos, o sea, por 300 diputaciones federales, por el principio de mayoría relativa, más 200 diputaciones federales por el principio de representación proporcional. Es decir, compiten 500 candidaturas propietarias y 500 candidaturas suplentes. Estamos hablando de 1000 candidatos. Los que ganen, ¿no?, integrarán la Cámara de Diputadas y Diputados, que son 500 más 500 suplentes. Entonces, bueno, en estos 300 distritos nos dice la legislación: si en alguno de estos 300 distritos no se instala el 20% de las casillas, se tendrá que anular la elección. Otro supuesto es: si se anula el 20% de las casillas en un distrito, se tendrá que anular la elección. Y el tercer supuesto que nos dice: cuando los 2 integrantes de la fórmula sean inelegibles, se tendrá también que anular la elección. Pero, ojo, aquí hubo un caso muy interesante y se los dejo en esta lámina: el recurso de reconsideración 488 del 2015. Ese recurso, fíjense, fue una elección de diputaciones federales en Oaxaca, en un distrito en Oaxaca. Pues de repente llegaron ahí unas personas que se dicen que eran grupos violentos, ¿no? Algunos dicen que eran maestros, otros dicen que no eran maestros, que eran grupos armados, en fin. No se supo bien exactamente de qué grupo violento se trataba, pero quemaron paquetes. No dejaron que se instalaran varias casillas, quemaron varios paquetes en ese distrito. O sea, trataban de, obviamente, sabotear la elección para que el candidato ganador pues se le anulara la elección porque no se instaló el 20% de las casillas. Entonces, fíjense, en ese distrito en Oaxaca, en el 2015, se recibieron solo 76.5% de los paquetes. O sea, no se recibió más del 20% de los paquetes. No se recibió más del 20% de la votación. Solamente se recibió el 76.5%. Entonces, con base a estos datos, lo que tendría que anularse sería la elección de diputaciones federales en Oaxaca, que por cierto la ganadora era una candidata mujer, ¿no?
Entonces, de acuerdo a esta causal de nulidad, pues como no se recibieron más del 20% de los votos, habrá que anular la elección, pero pues fue intencional. Un grupo ahí disidente, pues dijo, no queremos que gane esta candidata, entonces vamos a armar un relajo en la elección, vamos a quemar paquetes, vamos a afectar boletas. Sucede una serie de irregularidades en muchísimas casillas en el distrito, con tal de que no ganara esa candidata y se actualizara la causal de nulidad. Pues llegó el asunto hasta la sala superior y la sala superior, fíjense lo que dijo, por eso es un asunto muy interesante y excepcional. La sala superior dijo, pues como los que cometieron las irregularidades no fueron ni las autoridades electorales, ni los partidos políticos, ni los candidatos, ni los ciudadanos, sino fue un grupo externo al proceso electoral, a los que participan en un proceso electoral. Es un grupo disidente que no sabemos ni siquiera si son de este distrito, si son de Oaxaca, si son de otro lugar. No sabemos si estaban en la lista nominal o no. No eran personas ciudadanas y ciudadanos que iban a votar. No eran candidatos ni candidatas. No eran partidos políticos los que provocaron todas estas irregularidades. Pues dice el tribunal, pues no se va a anular la elección y vamos a tomar los resultados de este 76.5%. Porque están saboteando la elección y no vamos a permitir que un grupo disidente ajeno al proceso electoral sabotee una elección y por lo tanto el tribunal dijo la elección será válida con el 76.5%. Entonces, con base a este precedente, pues ya no se tiene que cumplir así en automático de que si no se recibe la votación en un 20%, o si se anula la votación de más de un 20%, no en automático vamos a anular la elección. Ahí queda este precedente que es el 488 diagonal 2015, donde la candidata ganadora ganó con el conteo solamente del 76.5% de los votos. El otro 24% no se contó y sin embargo así se obtuvieron los resultados. Porque pues es que también tiene mucha lógica, ¿no? Pues si llega un grupo disidente, no porque quiera sabotear una elección, pues imagínense, llegan grupos disidentes a los 300 distritos y entonces se anulan todas las elecciones. Entonces dijo el tribunal, este es un caso excepcional y no vamos a anular la elección. Entonces ahí quedó ese caso de diputaciones federales y como ya hemos tocado en otros asuntos, pues cuando los dos integrantes de la fórmula en candidaturas a diputaciones sean inelegibles, pues se tendrá que anular la elección. Si el candidato ganador o la candidata ganadora de la elección de diputaciones federales en un distrito es inelegible y el suplente también es inelegible, pues no hay de otra, ya no tenemos ni propietario ni suplente, se tiene que anular la elección. Pero mucho ojo, esto no puede suceder en senadurías. En diputaciones solamente hay un ganador, una fórmula ganadora. Si el propietario y suplente son inelegibles, pues se anula la elección, no hay de otra. Pero en senadurías no. Ahorita vamos a pasar ese asunto para que vean cómo en senadurías el tema es muchísimo, pero muchísimo más complejo. Porque, bueno, en senadurías primero hay que ver, ¿no? Cómo se integra la Cámara de Senadores y de Senadoras. Se integra con 128 senadores. ¿Y cómo se eligen a estos 128 senadores? 64 son por el principio de mayoría relativa. Luego por ahí en una reforma, ya hace mucho tiempo, porque creo que en una reforma de 1993 por ahí, se decidió aumentar al Senado de la República en personas, ¿no? En más candidaturas. Entonces, de 64 senadoras y senadores, se pasó a 128. De repente, en 1993, hacen una reforma y dicen, vamos a tener el doble de senadoras y senadores. Se aprobó la reforma y entonces crearon dos figuras nuevas en el Senado de la República. Las senadoras y los senadores de primera minoría, que así se llaman muy elegantemente, la ley les puso, de primera minoría, pero muchas veces hasta nos confundimos, pues ¿cómo que de primera minoría? ¿No? Pues ¿cuál es la primera minoría? Pues los que quedaron en segundo lugar. Entonces, en realidad,
se creó la figura de que también iban a entrar candidaturas que quedaran en segundo lugar en la elección. Es la única elección que tenemos en el país donde los segundos lugares también entran a integrar la Cámara del Senado de la República. Entonces son 32. Y luego hay otros por ahí, otros 32 que también han sido muy cuestionados. 32 senadurías de representación proporcional. Y entonces muchos dicen, pues es que ¿cómo que en el Senado representación proporcional? Si las candidaturas en el Senado lo que representan son a las entidades federativas. Un senador debe representar o una senadora debe representar a su entidad federativa. Entonces, si metemos listas de RP, listas nacionales, pues ya no van a representar a una entidad federativa en lo particular. Entonces, todos los partidos políticos, cuando hay elección de senadurías, registran una lista con 28 candidaturas de representación proporcional. Es decir, registran 20 candidatas y candidatos, 28 candidatas y candidatos al Senado de la República. Y entonces, como me va en la votación, entran. Por ejemplo, si me va muy bien, vámonos al 2018, ¿a quién le fue muy bien en el 2018? A Morena. Pues a Morena le va muy bien en el 2000, como le fue muy bien en el 2018 en senadurías, pues haz de cuenta que de esas listas, hagan de cuenta que de esa lista de 28, pues Morena mete 10, los primeros 10 que están en la lista, no es los que quiera Morena, Morena manda una lista de 28 y los primeros 10 de esa lista van a entrar porque le fue muy bien en la votación. A los que les va a regular, pues en la votación, pues a lo mejor meten 5, 4 o 3, y si algún partido por ahí no tuvo mucha votación, pero por ahí a lo mejor en esta distribución de RP le alcanza para meter un senador o una senadora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que un partido va a meter 10 senadores y otro partido va a meter 1. Entonces ya la Cámara de Senadoras y Senadores ya no está igual de repartida porque un partido pues va a tener mucho más, pero además esa lista que hace el partido, ¿a qué entidad federativa representa? En esa lista de 28, pues representan al que el partido quiera, porque el partido decide quiénes van en esa lista. Entonces, imagínense que Morena en el 2018, que es un supuesto, no sucedió así, pero imagínense que Morena en el 2018 haya decidido que del 1 al 10 todos sean de la Ciudad de México. Y entonces, como le fue muy bien a Morena en el 2018, pues mete senadoras y senadoras, otros 10 de la Ciudad de México. Entonces va a haber 3 de cada entidad federativa, más otros 10 de la Ciudad de México. Entonces van a estar representados más unas entidades federativas que otras, según cómo nos fue. O el PRI, por ejemplo, imagínense que el PRI pueda decir, pues los primeros 5 de la lista van a ser del Estado de México. Y que el PAN diga, los primeros 5 de la lista van a ser de Coahuila. Entonces ya se desconfigura ahí la integración de la Cámara de Diputados, como sucede actualmente, porque tenemos más representaciones de unas entidades federativas y menos representaciones de otras. Entonces se está cuestionando, se está revisando para una próxima reforma electoral si dejan estas listas de estos 32 senadoras o senadores de representación proporcional, si desaparecen o si hay más de mayoría relativa, y también se están revisando los de primera minoría, el segundo lugar. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos todavía en una próxima reforma electoral? ¿Dejamos de mayoría relativa, de segundo lugar y desaparecemos los de RP? ¿O de plano dejamos todo? Y seguimos con 128, nos bajamos a 96 o quedamos en 64 como antes de 1993. Todo eso se está revisando. Sí, adelante, Lisette, si me lo puedes escribir ahí, por favor. Intento por aquí, todavía no me escucha, ¿no? No se oye, Lisette, si me puedes escribir el mensaje en el chat. Entonces, bueno, como mientras escribe Lisette, entonces como ya vimos, pues hay que revisar esta figura. Pero
Aquí lo importante es ver qué pasa en una elección. Entonces, ¿qué va a pasar en este 2024? Va a llegar un partido político al INE, al Consejo General, y va a decir, voy a registrar mis candidaturas al Senado de la República. Ah, pues muy bien, a todo dar. ¿Qué tiene que hacer el partido político? Registrar 2 fórmulas. Una fórmula, aquí nos dice Lisset, en el caso de los senadores de primera minoría, el segundo lugar es de cada entidad federativa. Sí, ahorita les voy a explicar, Lisset, pero sí, sí es. Gracias por tu participación. Y sí es, ahorita van a ver cómo viene esto, ¿no? Llega el partido político al Consejo General del INE y entonces le dice, pues vengo a registrar mis candidaturas al Senado de la República. Entonces tiene que registrar 2 fórmulas, propietario y suplente fórmula número 1 y propietario y suplente fórmula número 2. Pero tiene que decirle al INE cuál es la 1 y cuál es la 2. Eso es muy importante. Entonces, ya que registra las 2 fórmulas, se compite en esa elección. Las fórmulas obviamente van por cada entidad federativa. Yo registro como partido una fórmula en Colima, otra fórmula, 2 fórmulas en Colima, 2 fórmulas en el Estado de México, 2 fórmulas en Michoacán, así 2 fórmulas en cada entidad federativa de las 32 entidades federativas que tenemos. Bueno, por ejemplo, en Colima, registro mis 2 fórmulas. Si gano la elección de senadurías en Colima, van a entrar las 2 fórmulas al Senado de la República, la 1 y la 2. Pero aquí, como dice Lisset, si quedo en segundo lugar en la elección de Colima, solamente va a entrar una de esas 2 fórmulas, porque quedé en segundo lugar, no gané. ¿Cuál de las 2 fórmulas va a entrar? Pues la que puse y registré en el INE como la fórmula 1. Entonces en Colima vamos a tener 2 fórmulas que ganaron y una fórmula que quedó en segundo lugar, que es lo que se llama primera minoría. Entonces van a entrar por parte de Colima, van a entrar al Senado de la República 3 senadoras o 3 senadores, 2 que ganaron y uno que quedó en segundo lugar con sus suplentes. Obviamente, si después por ahí algún propietario es inelegible o después deja la Cámara de Senadores, que vamos a aplicar ese tema después, pues entra el suplente. Por eso siempre debemos competir, propietario y suplente. Entonces, si gano en Colima, entran 2. Si quedo en segundo lugar en Colima, entra una fórmula, ¿no? Bueno, ahí están 3. Pero fíjense lo que viene aquí, el tema importante es la nulidad de la elección. Entonces, imagínense que la fórmula 2 del partido que ganó y entró sea inelegible el propietario y el suplente. No le podemos hacer como en diputados que se anula la elección de senadores o senadoras, porque el otro que ganó en la fórmula 1, pues va a decir yo ya gané, si la fórmula 2 es inelegible el propietario y suplente, ese es su problema, yo ya gané, va a decir la fórmula 1. Y luego el segundo lugar también va a decir, no, pues yo ya quedé en segundo lugar. Yo, segundo lugar, no tengo la culpa que la fórmula 2 que ganó sea inelegible el propietario y el suplente. Entonces no se puede anular la elección. ¿Qué sucedería entonces si alguna de estas 3 fórmulas que ganaron resulta inelegible? Pues fíjense, se tendría que convocar a elección extraordinaria, pero solamente para elegir a esa fórmula que quedó pendiente. Nos vamos otra vez a elecciones extraordinarias y entonces lo que vamos a participar lo que vamos a elegir es una nueva sola fórmula. ¿Saben qué pasó ahorita en estas elecciones de 2021? Pasó un caso muy curioso que nunca había sucedido en senadores y senadoras. Resulta que el candidato, un senador propietario, decidió pedir licencia en el Senado de la República y competir para gobernador en el estado de Nayarit, pero no había suplente. No me pregunten por qué, pero ese propietario no tenía suplente. A lo mejor fue inelegible o el suplente ya se había ido a otro cargo en su estado, lo que ustedes quieran. Pero entonces dijo este senador, voy a pedir licencia y me voy para candidato a gobernador en Nayarit. Era de Morena, ¿no? ¿Qué creen que pasó en Nayarit? Ganó.
Ahorita en este momento es gobernador de Nayarit. Pero entonces, ¿qué pasó en el Senado? No hay propietario, se quedó ahí vacante ese escaño en el Senado. Muchos decían, no, pues ya que se quede vacante, de aquí a 3 años que quedan en el Senado, pues no saben qué decidió el INE, vamos a convocar a una elección extraordinaria para elegir a un nuevo senador para que se cubra esa vacante, porque no hay propietario ni suplente. Entonces, en estos momentos se está llevando a cabo ese proceso electoral de senadores para elegir un nuevo senador. Fíjense, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que en este 2021 íbamos a tener una elección para senadores extraordinaria? Pues ahí está, y se va a celebrar en Nayarit, y el que gane va a cubrir esa fórmula. Pero ojo, no se puede anular una elección del Senado de la República para todas las fórmulas si resultare inelegible alguna de las fórmulas que ganan. Ojo, eso no quiere decir que no se pueda anular una elección de senadores. Si los que ganaron cometieron irregularidades graves y determinantes, entonces se anula la elección del Senado de la República y volvemos a una extraordinaria en donde participan todos. Pero si solo se anulara porque es inelegible el propietario suplente, ahí no se va a poder anular la elección. Simplemente se declara inelegible el propietario suplente y en un momento dado nos vamos a una elección extraordinaria, pero solo para esa fórmula. Entonces hay los dos supuestos, que nos vayamos a una extraordinaria solo para una fórmula, o que de plano, por ejemplo, se utilicen símbolos religiosos en la campaña del Senado de la República por parte de los candidatos ganadores, y eso provoque pues que se anule toda la elección, y entonces sí tenemos que irnos a una nueva elección extraordinaria donde tiene que participar todo, que no ha sucedido. Y cuando suceda, va a haber otro tema complejo. ¿Cuál es el tema complejo? Ahí les va. Imagínense que gana tal partido político la Fórmula 1 y la Fórmula 2. Bueno, ya ganaron, ¿no?, la elección. Y luego se acredita, ahí les va, se acredita que, pues no sé, algún supuesto para que se anule la elección, se acredita que utilizaron recursos públicos durante toda la campaña, el partido que ganó. Y entonces se acredita ante el tribunal que utilizaron recursos públicos, por lo tanto se tiene que anular la elección de senadores, conforme a lo que señala la ley. Se anula la elección de senadores. Pero ojo, no ha sucedido, pero ¿qué tal si sucede? Y el segundo lugar va a decir, ¿y a mí por qué me la anulan? Si los que rebasaron, ¿no?, los que utilizaron recursos públicos fueron el primer lugar, la Fórmula 1 y la Fórmula 2 del primer lugar. Yo quedé en segundo. ¿Y a mí por qué me van a anular la elección? ¿Y por qué yo que quedé en segundo tengo que irme a una elección extraordinaria porque cometieron irregularidades graves y determinantes el primer lugar? Y ahí imagínense que ustedes sean magistrados o magistrados, ¿cómo resuelven ese asunto? ¿Se convoca elección extraordinaria nada más para elegir a un primer lugar y se le respeta el segundo lugar, o se anula toda la elección y también el segundo lugar tiene que volver a competir? No ha pasado. No ha sucedido el tema, pero ahí está. Ahí está muy pendiente. El Tribunal Electoral durante 25 años no ha anulado todavía una elección del Senado de la República, ha anulado elecciones de diputaciones federales, pero este segundo lugar que estamos viendo, pues sí nos está causando complicaciones. Y me refiero a estas complicaciones. El segundo lugar va a decir, no, pues utilizaron símbolos religiosos el primer lugar. Las dos fórmulas del primer lugar utilizó símbolos religiosos durante la campaña, entonces hay que anular la elección, pero yo segundo lugar no utilicé ningún símbolo religioso. ¿Por qué me la están anulando a mí también? No ha pasado, pero cuando pase, pues ya veremos cómo se pronuncian las autoridades, pero les digo, esta figurita del segundo lugar, pues sí llama mucho la atención, ¿no? En este caso procede el JDC, dice Salomón, pues sí procede el JDC, si un candidato pues quiere defender la elección o quiere que se anule la elección. Para los dos temas, pues ese candidato presentaría el JDC y le diría al tribunal, oye, yo soy segundo lugar y no quiero que se anule la elección. Para mí, convoca una elección extraordinaria, pero para que participan los demás,
pero no yo segundo lugar porque yo no cometí esas irregularidades. Les digo, no ha sucedido, habrá que ver qué pasa si un día el tribunal decide anular la elección y si convoca a una elección extraordinaria a todos o al segundo lugar le respeta el segundo lugar, que también el segundo lugar podría decir, bueno, es que a mí me conviene irme a una extraordinaria también, porque en una de esas quedo en primer lugar en la extraordinaria y entonces meto dos fórmulas. Ese es otro supuesto, ¿no? Me voy a la extraordinaria a ver si meto dos fórmulas o me quedo con una fórmula de segundo lugar. Pues no ha pasado, ahí se los dejo de tarea, pero habrá que pensar bien qué hacemos en esos casos. Y luego los de la lista. Aquí me preguntaban, los que entran en la lista de RP de senadores, ahí también es propietario y suplente. Y nos vamos a un supuesto así como somos abogados y abogadas del diablo, ¿no? Si el propietario y el suplente son inelegibles, por ejemplo, Morena mete del 1 al 10, y si el número 10, el propietario y suplente son inelegibles por lo que ustedes quieran, pues ahí tendría que entrar el 11 de la lista. Ahí ya no está tan complicado, ¿no? Si es inelegible el propietario, entra el suplente. Si son inelegibles los dos de la lista, pues seguimos al que sigue en la lista. Entonces son inelegibles el 1 y 2 de la lista del número 10, pues los número 10 no pueden entrar, entonces los 11 que están en la lista, pues son los que van a entrar. Y también ahí no se les olvide que en varios casos ya ha señalado el Tribunal Electoral que las listas deben ser alternas. ¿Qué quiere decir eso? Que si un partido va a registrar pues 28 en la lista de RP, pues tiene que ser alternado, uno mujer, un hombre, uno mujer, un hombre. Por ejemplo, si el 1 es hombre, pues el 2 debe ser mujer, el 3 hombre, el 4 mujer, el 5 hombre, así debes haber tanto candidatas como candidatos. Y deben ser además las listas del mismo sexo, ambos, ¿no? Propietario y suplente. No podemos decir, el 1 es hombre propietario y hombre suplente. Y el 2 es mujer propietaria y hombre suplente, porque entonces pasa lo de las Juanitas que ustedes recuerdan, renuncian las propietarias y entran los hombres suplentes. También el tribunal ya lo dice en determinadas ocasiones, todas las fórmulas deben ser del mismo género. La fórmula 1 es hombre y hombre, la fórmula número 2 mujer-mujer, la fórmula número 3 hombre y hombre, y la número 4 mujer-mujer, para que siempre esté garantizado que entran también ahí a integrar las listas las mujeres. Inclusive hay una sentencia por ahí que el tribunal ha dicho, ha señalado lo que se dice coloquialmente la paridad de género copeteada, donde dice lo que sí puede ser es, por ejemplo, hombre, hombre, mujer, mujer, luego hombre y suplente mujer. Sí puede haber más suplentes mujeres, pero mientras sea mujer. Lo que no puede haber es más suplentes, o sea, no puede haber una propietaria mujer y un suplente hombre. Eso no puede ser. Pero sí puede haber una propietaria, un propietario hombre y una suplente mujer. Si por algo el propietario no puede ser, pues entra la mujer y va a haber más mujeres. Por eso se llama paridad de género copeteada, porque en un momento dado se permite que haya más mujeres, pero lo que no se permite es que haya más hombres en el registro de candidaturas e en la integración. Y también aquí, como se dice el ICET, pues se ha dado casos también de otros grupos en situación vulnerable, ¿no? Como son los LGBT o como son también las personas con discapacidad. Ya se está trabajando en todo el país, no solamente a nivel de elecciones federales, sino sobre todo en elecciones locales. Ya se está trabajando con acciones afirmativas para que también en el registro de las candidaturas estén obligados los partidos políticos a registrar por lo menos 4 tipos de personas. Unos, personas que pertenecen a comunidades y pueblos indígenas. Ahí ya me parece que son 17 estados los que, distritos en los que se tiene que registrar personas pertenecientes a comunidades indígenas. También hay acciones afirmativas en todo el país para registrar a personas que pertenecen a la comunidad LGBTI. También hay acciones afirmativas para que en algunos estados estén obligados los partidos a registrar personas con discapacidad. Y también en este 2021, seguramente ya lo han visto en este curso, en el 2021 hubo pruebas piloto para que pudieran votar personas en prisión, que ese es otro tema muy interesante, porque
la ley nos dice, inclusive la propia Constitución nos dice, que si estás en prisión no puedes votar. Pero hay un problema grave. Tú puedes estar en prisión y se te pueden estar afectando 3 derechos humanos muy importantes. ¿Cuáles? El derecho a votar, la presunción de inocencia y el debido proceso. Imagínense, toco madera y ojalá nunca nos pase, pero si se nos dicta un auto formal prisión o vinculación a proceso y es un delito grave y nos vamos a la cárcel, pues eso no quiere decir todavía que soy culpable. Apenas va a iniciar el juicio, apenas va a iniciar el proceso. Entonces dice el tribunal, tenemos que proteger a esta persona 2 derechos humanos muy importantes, el debido proceso y la presunción de inocencia. Mientras no tengamos una sentencia definitiva, pues esta persona puede votar. Así lo han señalado en distintos criterios el tribunal. Esta persona puede votar hasta no se tenga una sentencia definitiva. ¿Y qué quiere decir una sentencia definitiva? No de la primera instancia, sino de la última instancia, y que esa sentencia definitiva pues diga que soy culpable, obviamente, ¿no? Mientras tanto, dice el tribunal, pues todas las personas que están en el reclusorio y no pueden salir, sí tienen derecho a votar. Y eso sucede en muchos países en el mundo. En muchos países en el mundo, si los presos no tienen o las presas no tienen una sentencia definitiva, pueden votar. Entonces, pues habrá que ver hasta dónde llegamos. Ya se hizo una prueba piloto en este 2021. El INE instaló algunas casillas en algunos reclusorios para que votaran personas que están en prisión, que no tienen una sentencia definitiva. Y hay todavía otros supuestos en el mundo que también se están revisando para una próxima reforma electoral. A ver, ya tengo una sentencia, ya es definitiva. Pero yo les pregunto, imagínense que una persona se robó las luces de un coche y lo agarraron. Ahí están las pruebas, ahí está todo evidente. Y le dictan una sentencia, pues como el delito no era así gravísimo, pero más o menos, lo que sea, le dictan una sentencia de 3 años. Entonces, porque yo me robé unas luces de un coche y me dictaron una sentencia de 3 años y voy a estar 3 años en la cárcel, ¿ya no puedo votar? ¿El delito es tan grave que ya no pueda votar? ¿O sí puedo votar? Hasta ahorita la ley dice que no puedes votar porque estás cumpliendo con una pena y que deben suspenderse todos tus derechos. Pero en otros países en el mundo dicen, no, es que hay que ver qué tan grave es el delito. Porque te robaste las luces de un coche y estás 3 años en la cárcel, a lo mejor sí puedes votar. Pero si asesinaste a una persona, homicidio, lo que ustedes quieran, pues a lo mejor no. Entonces también ahí la pena hay que ver cuál es la pena, qué tan grave es, y en un momento dado quiénes pudieran votar o no. Pero ahorita todavía estamos más atrasados en México. Ahorita ya si estás en la cárcel, se supone que no puedes votar. Sin embargo, el tribunal a base de diversos criterios dice no. Si no tienes una sentencia definitiva, sí vas a poder votar. Y además también ha dicho el tribunal, y si el delito no es grave y saliste bajo fianza, también puedes votar, porque la ley dice, si el delito es grave, no puedes votar, y no puedes votar y se suspenden todos tus derechos. Y tampoco puedes ser candidato o candidato, aunque estés fuera del reclusorio, porque te dictaron un auto formal prisión o vinculación a proceso. Y el tribunal dice, no, a ver, si está bajo fianza, si salió bajo fianza, puede votar y además puede ser candidata o candidato. Mientras no tenga una sentencia definitiva, puede ser inclusive candidata o candidato ejerciendo su derecho no a ser votado. Este criterio del tribunal, pues, fíjense, se enfrentó a un criterio de la Suprema Corte. Una sala de la Corte decía que si te dictan un auto formal prisión o de vinculación a proceso, pues de plano se suspenden todos tus derechos. Eso decía una sala de la Corte. La sala superior del tribunal dice no se pueden suspender sus derechos hasta que se tenga una sentencia definitiva y si salió bajo fianza, puede seguir siendo candidato y ganar la elección. Entonces, bueno, cuando hay contradicción de criterios entre lo que dice una sala de la Corte y lo que dice la sala superior del Tribunal Electoral, quien resuelve esa contradicción es el Pleno de la Corte, o sea, las 11 ministras y ministros, los 11 resuelven eso. ¿Quién tiene razón? Si la Corte, la sala de la Corte o la sala del Tribunal. Para este caso,
de las personas que no estaban, sujetos a un proceso penal, pero no estaban en la cárcel, pues que resolvió el pleno de la Corte que tenía razón la Sala Superior, no la Sala de la Corte. Dijo el pleno, tiene razón la Sala Superior y debemos de privilegiar el debido proceso, la presunción de inocencia. Entonces, si esta persona no está en la cárcel, puede seguir inclusive siendo candidata y candidato y puede ganar la elección. Y aquí el tema es que si gana la elección, por ejemplo, de diputaciones federales o de una senaduría, pues entonces adquiere fuero. Si después viene la sentencia y es culpable, ahí lo que pasa es que habría que esperar a que terminara su encargo para que posteriormente tuviera que pagar la pena. Hasta allá llegamos, pero con el objetivo de privilegiar dos derechos fundamentales, que es el debido proceso y la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, todos esos casos se han dado en materia electoral y tendremos que seguir revisándolos, ¿no? Aquí nos dice también Salomón, aquí en el Estado de México, en una elección de integrante de ayuntamiento, falleció un regidor electo. Su suplente renunció al cargo y la bancada del partido designó a la esposa del propietario a través de la Cámara de Diputados. Bueno, aquí sí puede suceder así, Salomón. Esto, cada entidad federativa se rige en forma diferente. Aquí, cuando no hay propietario ni tampoco hay suplente, pues hay que ver qué dice la legislación. En este caso, seguramente la legislación del Estado de México sí permite que pues, la esposa del propietario funja como en ese cargo. Habrá que ver bien qué dice la ley sin celebrar una elección extraordinaria. En estos casos, las entidades federativas o algunas otras legislaciones dirán que si no hay propietario ni hay suplente, tendremos que irnos a una elección extraordinaria, pero también podría pasarnos lo que nos pasa en la elección de senadores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a convocar una elección extraordinaria solamente para designar un regidor? ¿O mejor dejamos la vacante de ese regidor? Históricamente, en esos casos lo que sucede es que queda ahí la vacante. Si ya no tenemos regidor propietario, no tenemos regidor suplente, pues va a quedar ahí la vacante de ese regidor y tendremos que esperar hasta una nueva elección en ese ayuntamiento. Lo mismo sucedía en senadores y diputados. Si no había, se quedaba ahí la vacante, pero ahora actualmente el INE, les digo, en este 2021 convocó a elecciones extraordinarias y decidió no dejar la vacante del Senado de la República, sino convocar elecciones extraordinarias e irnos a otra elección. Entonces, todos estos casos hay que ir paso por paso y ver efectivamente qué dice cada una de las legislaciones. Luego acá nos dice Héctor, están en prisión pero sin sentencia, entonces pueden votar. Sí, actualmente sí pueden votar las personas que estén en prisión. Ya hay criterios del Tribunal Electoral, criterios de la Sala Superior. Por eso les digo que en una próxima reforma electoral seguramente se van a incorporar estos criterios a la legislación, pero si están en prisión, sí pueden votar si no tienen una sentencia definitiva, si todavía están bajo el proceso. Les digo, ya inclusive en este 2021, pues el INE realizó pruebas pilotos en donde instaló casillas en diferentes reclusorios y votaron personas que todavía llevaban el proceso y no tenían una sentencia definitiva, votaron ahí directamente, ¿no? Y si a eso le agregamos que a lo mejor para el 2024 ya tenemos el voto electrónico, pues todavía va a ser más sencillo que los presos puedan votar si es que no tienen una sentencia definitiva. Y les digo, a lo mejor vale la pena ya de plano irnos a fondo, y si tengo una sentencia definitiva y el delito no es grave, pues a lo mejor también poder votar, porque pues mi delito no es grave. Les digo, pues ya me robé las luces del coche, bueno, ya está bien, ya reconocí mi error, ya me sentenciaron por 3 años. Bueno, pues déjenme votar, ¿no? Porque no estuvo tan grave robarme las luces de un coche, o de plano no. Habrá que estudiar esos temas todavía, pero lo que sí ha dicho ya el tribunal es que si no tienes una sentencia definitiva, vas a poder votar aunque estés no en prisión. Dice también, en ese caso debió haber hecho una elección extraordinaria. Puede ser, sí, que en algunos casos, como ya lo habíamos señalado, se pueda convocar una elección extraordinaria. Ahí lo deciden, como dice también Salomón, a lo mejor lo decide la propia Cámara de Diputados o el Congreso Estatal, qué debe hacerse en estos casos de vacantes conforme a lo que dice la ley, o si hay laguna en la ley, pues que la propia Cámara lo decida, o si el caso llega al tribunal, ya sea el electoral local o el federal, pues también puede ahí emitir una sentencia al respecto
los tribunales. No hay que ver cada caso en particular cómo se decide, pero sí se puede convocar, en su caso, una elección extraordinaria. Aquí Maurilio Marcos nos dice, en caso de Godoy, hermano del exgobernador de Michoacán, fue algo similar en cuanto al tema de su suspensión de derechos. Sí, también ese caso fue muy sonado, pero les digo, actualmente tenemos ese criterio que si no hay un auto formal prisión, un auto ahora llamado vinculación a proceso, pues si el delito no es grave, puede seguir siendo candidato. La cosa es que si el delito es grave y no admite fianza, pues ya no puede ser candidato, porque pues vas a entrar al reclusorio y ya dentro del reclusorio, pues no puedes ser candidato. Puedes votar, pero no puedes ser candidato porque estás recluido por algún delito grave y pues ya dentro del reclusorio obviamente pues no puedes hacer campaña y no podrás ser candidato, solamente podrás en su caso votar en una elección. Bueno, seguimos. Entonces ya vimos cómo se integra la Cámara de Senadores, ya vimos los supuestos que se pueden dar. Sin embargo, pues la ley sigue marcando aquí estas inconsistencias, porque si ahora leemos la ley de senadores y senadoras, pues nos damos cuenta que hay algunas inconsistencias, porque vean cómo dice aquí, cuando en alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 71 se acrediten en el 20% del Estado, se anulará la elección. Es decir, si un tribunal anula el 20% de las casillas que se instalaron en el Estado, se anulará la elección. Bueno, sí, se anula la elección. Y aquí sí, si es el 20% de las casillas, se anula la elección para todos, para el primer lugar, para el segundo lugar y para todos, porque no sabemos exactamente quién cometió las irregularidades, solamente estamos anulando el 20% de las casillas y ahí sí nos vamos a una elección extraordinaria. Nada más que nunca en la historia de México, bueno, desde que está el Tribunal Electoral, hace 25 años, nunca se ha dado el caso que en un tribunal anule el 20% de las casillas en un estado. Si en un distrito son 500 o 600, pues en un estado por lo menos son 1,200 casillas. Entonces el 20% pues son por ahí de 250 casillas las que se tendrían que anular por diversas irregularidades, pues no. Actualmente en el 2021 en un distrito se anulan muy pocas casillas y mucho menos en un estado va a ser muy difícil que se acredite anular 250 casillas. Entonces el supuesto realmente está muy alejado de la realidad. Otro que está muy alejado de la realidad también es que no se instala el 20% de las casillas en un estado. El INE, les digo, sigue marcando desde 1990 que se creó el IFE y ahora el CINE, desde esas fechas maneja una estadística de una instalación del 99 punto no sé qué de las casillas. Pues para que se le pase al INE no instalar el 20% de las casillas en un estado, pues va a estar también muy difícil que se acredite esta causal de nulidad. Entonces también está ya muy alejada de la realidad. Les digo, por eso urge una reforma electoral donde estas causales pues sean más reales, sean más específicas, porque estos supuestos no se han dado en 25 años. Si ya no se dieron en 25 años, pues busquemos unas causales más apegadas a la realidad y no que estén ahí nada más y nunca se actualicen. Y la tercera, vean cómo dice, y aquí está la inconsistencia que ya platicamos y que ya explicamos. Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieran obtenido la constancia de mayoría sean elegibles, pero nos vamos a una extraordinaria solamente para efectos de esa candidatura inelegible. No podemos irnos a una extraordinaria para que nuevamente se eligen las dos que quedaron en primer lugar y se elija la que quedó en segundo lugar. Aquí no hace esa especificación este artículo 77 de la ley, pero así se debe entender, ¿no? Nos vamos a ir a una elección extraordinaria, pero solamente para designar o para elegir aquellos que fueron inelegibles en la Fórmula 1, en la Fórmula 2, o luego otro caso que se puede dar también, que no se ha dado, pero imagínense, la fórmula que quedó en segundo lugar, si es inelegible propietario y suplente, ¿qué hacemos? Porque el primer lugar ya ganó. Entonces va a decir, yo ya gané con mis dos fórmulas. Y el segundo lugar de repente puede decir, pues es inelegible propietario y suplente del segundo lugar. Entonces aquí hay dos posibilidades, irnos a una elección extraordinaria para elegir un segundo lugar y que ya no participe el primero, o hay otra cosa, nos podemos
como el partido político registró 2 fórmulas, si la fórmula 1 que quedó en segundo lugar es inelegible, propietario y suplente, pues entonces metemos a la fórmula número 2 y como segundo lugar y ya nos vamos a una elección extraordinaria. Insisto, todos estos supuestos se pueden dar, pero como no se ha presentado un caso ante el tribunal donde se anule una elección o donde sean inelegibles el candidato y el suplente, pues no tenemos ahí precedentes para que yo les pudiera decir, no, pues aquí ya pasó esto y lo que resolvió el tribunal fue esto. No ha pasado y entonces habrá que esperar si en el 2024 pues, se actualiza alguna de estas causales de nulidad, ¿no? Por eso el legislador, cuando creó estas causales de nulidad, dijo, no, pues entonces lo que vamos a tener que hacer en diputaciones y en senadurías es crear una causal genérica, donde no vea un supuesto específico, sino un supuesto general que aplique para todos, ¿no? Entonces se crea la causal genérica de nulidad de elecciones de diputados y de senadores, o sea, de diputaciones y senadurías. ¿Qué dice la causal genérica? Para anular una elección, insisto, de diputaciones o de senadurías. Dice, se deben de acreditar estos 3 elementos, lo dice el artículo 78 de la Ley General. Se deben de acreditar estos 3 elementos, que se haya cometido de manera generalizada violaciones sustanciales durante la jornada electoral. Y si es una elección de diputaciones, en el distrito se hayan cometido las violaciones sustanciales. Y si es una elección de senadurías, pues tiene que ser en toda la entidad federativa donde se cometieron las violaciones sustanciales. Pero además de que existan irregularidades sustanciales, se deben de encontrar plenamente acreditadas. Es decir, el partido que solicite que se anule la elección debe de acreditarlo plenamente con las pruebas suficientes, esas irregularidades, esas violaciones sustanciales. Y luego 3, que se demuestre que esas violaciones sustanciales sean determinantes para poder anular una elección de diputaciones o una elección de senadurías, ¿no? Para el Senado de la República. Pero vean aquí, ¿cuál es el error que tiene aquí también la ley? Que obviamente este error ya lo superó en diversos criterios el Tribunal Electoral, la Sala Superior, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es el error? Fíjense, nos dice la ley que se hayan cometido de manera generalizada violaciones sustanciales durante la jornada electoral. Y entonces yo les pregunto, si se acreditan en el expediente violaciones sustanciales durante la campaña electoral, entonces como es durante la campaña electoral, de entrada decimos, no, pues entonces no se actualiza la causal de nulidad porque la causal de nulidad dice durante la jornada electoral nada más. Y nosotros sabemos que para anular una elección de diputaciones o de senadurías, por lo general las irregularidades sucedieron durante la campaña electoral, no durante la jornada electoral. Entonces, la Sala Superior creó una tesis y creó un supuesto, ya desde hace muchos años, que dice que las violaciones sustanciales deben presentarse durante la jornada electoral o también pueden presentarse durante la campaña electoral y que su impacto se dé en la jornada electoral. Entonces, en pocas palabras, la Sala Superior desde hace muchos años dice, no, estas violaciones pueden presentarse en la jornada electoral o pueden presentarse también en la campaña electoral. Entonces, si hay violaciones en la campaña electoral que afecten la jornada electoral, también esto puede provocar que se anule una elección. No tiene que ser así textualmente como dice la ley jornada electoral. Pueden suceder las violaciones sustanciales durante la campaña y como esas violaciones sustanciales durante la campaña van a afectar el resultado de la jornada electoral, pues se tiene que revisar también. Y fue donde abrió ahí la causal de nulidad, la Sala Superior abrió este criterio para estas causales de nulidad y dijo, no solamente vamos a revisar violaciones sustanciales durante la jornada electoral, también vamos a revisar violaciones sustanciales durante la campaña electoral, durante todo el proceso electoral. Aquí dice, ¿cuál es la tesis? Pues viene aquí, ¿no? La tesis 04 del 97.
ahí está también en la lámina, nos dice esto el artículo 78 y la tesis es la 41 del 97. Es una tesis relevante, no es de jurisprudencia, pero ya hay muchas sentencias que hablan de este tema y que nos dicen, vamos a revisar violaciones sustanciales, no solamente en la jornada electoral, durante toda la campaña electoral. Inclusive, fíjense, ya en muchas entidades federativas, si no es que casi en todas, ya se reformó la ley. Y en muchos estados dice, cuando se hayan cometido violaciones sustanciales durante el proceso electoral, no la jornada. Pero en México, les digo, a nivel federal, pues tenemos esta ley desde 1996, o sea, esta ley tiene 25 años, es decir, en este mismo noviembre, esta ley cumplió 25 años y no la hemos reformado para quitarle la palabra jornada electoral y ponerle la palabra proceso electoral. Ya casi todos los estados reformaron sus leyes electorales y en la mayoría de los estados dice violaciones sustanciales durante el proceso electoral. Pues la ley general sigue diciendo violaciones sustanciales durante la jornada electoral, pero bueno, ya el tribunal en diversas tesis ha señalado no es durante la jornada electoral, sino durante todo el proceso electoral. Nosotros como tribunal electoral tenemos que revisar violaciones sustanciales que se presenten durante todo el proceso electoral. No podemos limitarnos a revisar violaciones sustanciales solamente que se dieron en la jornada electoral. Lo que sí tenemos es que no se ha reformado esta ley, pero se crearon unas nuevas causales de nulidad a nivel constitucional que aplican para todas las elecciones, como ya vimos, y esas causales de nulidad constitucionales, pues sí ya hablan de violaciones sustanciales durante todo el proceso electoral. Entonces les digo, hay inconsistencias en lo que dice la Constitución y en lo que dice esta ley sobre el tema de nulidades. Entonces sí, en realidad urge reformar esta ley para ajustar todas estas causales de nulidad que se han presentado, ¿no? Y luego aquí les traigo un caso que ya se dio hace muchos años, fíjense, este caso desde el 2010, pero es un caso donde se fijó la determinancia y donde en este caso, que ya tiene muchos años, nos damos cuenta muy bien, para hacer valer la tesis, dice Héctor, ¿qué recurso procede? Bueno, acuérdense, para hacer valer la nulidad de una elección de diputaciones federales o para hacer valer la nulidad de una elección de senadurías, primero lo vamos a ver en otras sesiones, pero se los digo de antemano, primero presentamos juicio de inconformidad. ¿A dónde? Si es de senadores o si es de diputados, nos vamos primero a una sala regional del tribunal. Por ejemplo, de Colima, si son elecciones de diputaciones en Colima, la sala regional que le corresponde a Colima es la sala Toluca. También le corresponde a Michoacán y también le corresponde al Estado de México. Bueno, si voy a impugnar la elección de diputados y diputadas o la elección de senadores o senadoras en Colima, me voy a la sala regional Toluca. Ahí no pasa por el Tribunal Electoral Local, porque son elecciones federales. Cuando hablamos de diputaciones o de senadurías, si es una elección federal, la única autoridad que tiene competencia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los tribunales en los estados son para gobernaturas, ayuntamientos y diputados locales. Pero en la federal nos vamos directamente al Tribunal Electoral. ¿A qué? A la sala regional. ¿Cuál? Pues puede ser Toluca, Guadalajara, Jalapa, Ciudad de México y Monterrey, según el estado y la elección que estemos impugnando. Como les decía, si impugno una elección en Colima, pues la sala regional respectiva es Toluca. Entonces presento mi juicio de inconformidad para impugnar la elección de una senaduría ante la sala regional Toluca. Resuelve ese juicio de inconformidad la sala regional Toluca y emite una sentencia y dice, ¿se anula la elección o no se anula la elección? Contra esa sentencia de la sala regional Toluca, si yo no estoy de acuerdo, entonces me voy en el recurso de reconsideración a la sala superior. Todas las elecciones de diputaciones y todas las elecciones de senadurías, entonces tienen dos instancias, primero la sala regional y luego la sala superior. Pero ojo, todas las salas son del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No entran en estas elecciones
los tribunales electorales en los estados. Nos vamos directo al Tribunal Electoral Federal, primero a la sala regional que corresponda, juicio de inconformidad, y después contra esa sentencia, a la vía recurso de reconsideración, a la sala superior. Cuando resuelve la sala superior, esa sentencia sí será definitiva e inatacable. Si la sala superior dice se anula esta elección de senadores, se anula. Se anula esta elección de diputados y diputadas, se anula. Pero tenemos, insisto, ahí las dos instancias, ¿no? Bueno, les explicaba de este caso. Este caso de la elección, de nada, Héctor, este caso de la elección de gobernador en Durango nos explica un tema de la determinancia, cómo fijar la determinancia, porque ya vimos que puede haber determinancia numérica o puede haber determinancia porque se afectan principios constitucionales, que no sabemos cuántos votos se afectaron. Esta fue muy evidente cómo los abogados fueron muy inteligentes los que hicieron y presentaron esta impugnación. Fíjense, en Durango, en la elección de gobernador, era el 2010, pues la coalición que en esos tiempos iban PAN y PRD siempre juntos con Convergencia, tuvo 279,000 votos, ¿no? El PRI ganó con una diferencia de 295,000 votos, es decir, era una elección más o menos cerrada. Y entonces el que quedó en segundo lugar, la coalición del PAN-PRD, fue y impugnó la elección de gobernador, ¿no? Y entonces, ¿qué le dijo primero? Como es una gobernatura, pues acuérdense, primero nos vamos al Tribunal Electoral de Durango y luego nos vamos al Tribunal Electoral Federal, a la Sala Superior, porque se trata de una gobernatura. Pero vean con el argumento que llegó el partido, dijo, no, pues es que hubo un operativo de intimidación, manipulación de urnas, robo de urnas y disparos en la elección, principalmente en las ciudades de Victoria, de Durango, Gómez Palacio, de Lerdo, derivado de una falta de coordinación entre las instituciones de seguridad pública y el Instituto Electoral local. Entonces, hubo robo de urnas y disparos en la elección. Vean, en la entrada es un argumento genérico, entonces luego habrá que ver dónde hubo, porque dijo, eso robo de urnas y disparos logró intimidar a los electores, es decir, al enterarse los electores que hubo robo de urnas y disparos, pues ya no salieron a votar. Porque dijeron, no, en esta elección se están robando las urnas, hay disparos, pues yo ya no salgo a votar. Y luego presentaron estos mapas, el partido político que impugnó la elección presentó estos mapas y decía, ahí en el primer círculo de en medio, decía, bueno, en el primer círculo de en medio, aquí había 2 casillas. En el segundo círculo de en medio, una casilla. Y en el tercer círculo de en medio, otra casilla. Pues dijo, bueno, en esas 4 casillas hubo robo de urnas y disparos. Y luego presentó esto. Estas 4 casillas se instalaron en el distrito 1, en el estado de Durango, y hubo robo de urnas y disparos. Y luego dijo otro mapa, miren, aquí está las 4 casillas, él puso ahí en sus mapas como que presentó como pruebas, pues puso el número de casillas. En esta casilla pasó robo de urnas y disparos, en esta robo de urnas y disparos, y en esta robo de urnas y disparos. Pero a ver, se instalaron más de 1,300 casillas en el estado. Hubo robo de urnas y disparos que sí se acreditaron en el expediente, que efectivamente se robaron las urnas y hubo disparos en 4 casillas de 1,371. Entonces, pues si yo soy el abogado de esta coalición que estaba impugnando la elección de la gobernatura, ¿cómo le voy a demostrar al tribunal que porque hubo irregularidades, robo de urnas y disparos en 4 casillas se afectó el resultado final? Es decir, ¿a poco 4 casillas afectan todo el resultado de la elección en el estado? Entonces imagínense que ustedes sean las abogadas o los abogados del que quedó en segundo lugar. ¿Cómo lo defienden? Lo primero que le van a decir al segundo lugar, oye, pues ¿en cuántas casillas pasó? En 4. ¿Cuántas casillas se instalaron? Pues 1,371. Ahorita vamos a ver. Como dice aquí, ¿hubo violaciones sustanciales? Sí se acreditó en el expediente. En el caso concreto, es claro que la sustracción de votos emitidos por los ciudadanos y la presencia de disparos de arma de fuego
en una sección electoral son elementos que impiden de manera directa que los votos sean contabilizados, que afectan la tranquilidad y el orden con que se deben desarrollar la jornada electoral, por lo tanto son violaciones sustanciales. Entonces dice el tribunal, efectivamente sí son violaciones sustanciales. Sí se asustaron los que estaban en esas casillas, pero seguimos en el problema. A ver, violaciones graves, ¿son violaciones graves? Pues sí, dice el tribunal, sí. Asimismo, se torna evidente que las violaciones son graves, pues al haberse robado las urnas que contienen votos de los electores, se afecta directamente la voluntad del elector. Entonces son violaciones graves. En ese orden es que se debe considerar que se tratan de violaciones previamente acreditadas, que son sustanciales y que son graves. En 4 casillas, o sea, sí se pudo acreditar en el expediente que en esas 4 casillas sucedieron todas esas irregularidades. Pero a ver, insisto, si ustedes son las abogadas o los abogados del segundo lugar, ¿cómo le dicen al tribunal? ¿Pero qué crees? Esto afectó a toda la ciudadanía. Se asustaron todos los ciudadanos de Durango que iban a salir a votar. Pero ¿cómo que se asustaron todos si nomás es en 4 casillas? ¿A poco se oyeron los disparos del otro lado del estado? Y peor Durango, que es un estado grandísimo. ¿A poco se oyeron los disparos en todo el estado? Pero vean los abogados, les digo, luego cuando tenemos buenos abogados, se les ocurren muy buenos criterios, muy buenas ideas, ¿no? Luego, irregularidades generalizadas. En efecto, no se encuentra acreditado que en los hechos ocurridos en la jornada electoral hayan trascendido de manera significativa a casillas diversas. En el caso concreto, los hechos referidos se dieron en 4 secciones, es decir, en 4 casillas de 1,381. ¿Pero qué creen que dijeron como agravio los abogados y las abogadas? ¿Pero qué creen? Este robo de disparos salió en radio y televisión. Lo cubrieron radio y televisión y entonces por ahí de la 1 de la tarde empezó a salir en radio y televisión que hay robo de urnas y disparos en la elección, porque ya saben cómo son los medios de comunicación. No dicen las cosas exactas, luego dicen ahí hechos genéricos y entonces empezó a correr la noticia, hay robo de urnas en la elección, hay disparos en la elección. Entonces dicen los del segundo lugar, no, pues se asustaron todos, no fueron a votar y esto afectó el resultado final. Porque si toda esa gente hubiera salido a votar, gana el segundo lugar y pierde el primero. Bueno, como que suena bien el argumento, ¿no? Pero ahora viene la tercera parte, la más importante, a ver si ustedes son las magistradas y los magistrados del tribunal, anulan la elección o no. ¿Cuántas personas se asustaron? 1, 2, 5, 10, 20, 200, 300, que puede afectar el resultado final en la elección, que ya vieron aquí, que fue de, ahí se los pongo otra vez, 279,000 personas contra 295,000. Entonces, se asustó un número importante de personas, o sea, se asustaron 20,000 personas para que haya un cambio en el resultado y no salieron a votar, o sí se asustaron esos 20,000 y se anula la elección, o no se asustaron esos 20,000 y además, a pesar de lo que dijeron los medios de comunicación, pues salieron a votar. ¿O qué tal si salieron a votar todos antes de la 1 de la tarde? Y entonces el robo de urnas no afectó. Pero van a decir, no, pues este profesor ya está en las puras adivinanzas. Pues podemos estar o no en las puras adivinanzas, pero tenemos que resolver el asunto. Y a ver, yo les pregunto, si ustedes son magistrados o magistrados, ¿qué resuelven ahí? Si llegan los abogados y les dicen, no, pues es que, ¿qué crees? Salió en las noticias. Aquí están, ¿no? Los videos, ¿no? Las pruebas donde se acredita que todo esto salió en las noticias. Y de radio y de televisión. Entonces, ¿sabes qué? Como fue a la 1 de la tarde, pues sí se afectaron más de 20,000 votos. Entonces sí es determinante y entonces tribunal anula la elección de gobernador en Durango y nos vamos a la extraordinaria. El tercero interesado, que es el primer lugar, pues llegó y le dijo al tribunal, no, pues ¿sabes qué? No se asustaron 20,000 personas. ¿Cómo sabes que se asustaron 20,000 personas o más? ¿Cómo sabes que no habían ido a votar? ¿De dónde vamos a sacar ese supuesto?
Eso es lo que se llama un tema complejo para fijar la determinancia. ¿Es determinante o no? Ya está ahí acreditada la irregularidad. ¿Fue grave? Sí fue grave. ¿Fue generalizada? Pues resulta que sí, porque se enteraron en todo el estado. Pero fue determinante, que es el último elemento para anular una elección y el más complejo. Entonces vean qué dijo aquí el tribunal. Pues mira, se afectaron 1,381 casillas, se instalaron, pero esto fue cubierto por los medios de comunicación. Entonces se enteró, todas las personas que iban a votar en las 1,381 casillas se enteraron de lo que estaba pasando. Entonces había que fijar la determinancia y resuelve tanto el Tribunal de Durango como la Sala Superior después que no fue determinante. ¿Y saben cómo se fijó la determinancia? Dijeron, bueno, vamos a ver cuántas gentes votaron en la elección anterior. Pues aquí se analizan cuántos medios cubrieron, nos dice Lisette, podemos analizar cuántos medios cubrieron la noticia y cuántas, en un momento dado, cuántas personas recibieron la noticia, ¿no? Se analiza cuántos medios cubrieron la noticia y el impacto en las personas que vieron cuántas horas. Se tendría que revisar eso, Lisette, pero va a ser muy difícil tener preciso, pues, 2 puntos muy importantes. Primero, ¿cuántas personas oyeron la noticia? Va a estar muy difícil de saberlo. Luego, esos que oyeron la noticia, ¿ya habían salido a votar o no habían salido a votar? Y luego, por oír la noticia, dijeron, entonces ya no salgo a votar, o dijeron, no, pues a mí me vale y salgo a votar, porque ya me enteré que fueron en unas casillas que no están por aquí. Entonces dijeron lo que hizo el tribunal dijo, no, pues vamos a ver si se asustaron o no. ¿Y cómo vamos a ver si se asustaron o no? Pues ¿cuántos votaron en la elección anterior? No, pues que en la elección anterior votó 50% de toda la ciudadanía. ¿Y cuántos votaron en esta elección del 2010 de gobernador? No, pues en esta elección votó el 70%. Entonces dice el tribunal, no hay intimidación porque votaron más que en la elección anterior. Si hubieran votado en esta 30% y en la anterior 50%, entonces decimos, no, pues sí se asustaron porque bajó mucho el promedio de votación en la elección. Así se fijó la determinancia, pero a ver, hay un error en esa sentencia, que también tenemos que decir cuando hay errores en la sentencia. Desde mi punto de vista, el Tribunal de Durango cometió un error al revisar esto. ¿Cuál creen que fue el error a fijar esa determinancia? ¿Saben cuál fue el error? Que el Tribunal Electoral de Durango revisó lo que había sucedido en la elección anterior. ¿Cómo podría saberse quiénes votaron y quiénes no, y quiénes se asustaron o no? Como dice Marcos, pues no vamos a saber, no vamos a tener esa cifra exacta. Lo único que vamos a saber es que en la elección anterior votó el 50% de la ciudadanía y en esta elección votó, por ejemplo, el 70%. Entonces no hubo intimidación en el electorado porque votaron más que en la elección anterior. Pero insisto, ¿cuál fue el error en esa sentencia? El error en esa sentencia fue que revisaron la elección anterior, pero no de gobernador. Revisaron la elección anterior de ayuntamientos y de diputados locales, porque en la anterior no había gobernador, porque acuérdense que en todos los estados tenemos elecciones cada 3 años. La elección anterior que se revisó fue de diputaciones y de ayuntamientos. Lo que tenía que haber hecho el Tribunal de Durango era revisar la elección anterior de gobernador. Y como dice aquí Lisset, no se fijó un mínimo ni un máximo, simplemente se acreditó en esta sentencia que votaron más en esa elección que en la elección anterior. Por decir un supuesto, ¿no? En la elección anterior votó un 50% y en esta elección votó un 70% de la ciudadanía. Al votar mucho más personas en esta de gobernador que en la anterior, dijo el tribunal, no hubo intimidación en el electorado porque tuvimos mayor afluencia en las casillas de ciudadanas y ciudadanos que emitieron su voto. Por lo tanto, no es determinante. Pero insisto, aquí lo que tenía que haber revisado también es en la elección anterior de gobernador, porque estamos revisando la determinancia para una elección de gobernador. Pero vean cómo no son datos precisos.
Sin embargo, pues muchas veces la determinancia que también llama mucho la atención, la cualitativa, pues no vamos a saber exactamente cuántos votos se afectaron. Entonces tenemos que hacer este tipo de ejercicios, pues para saber más o menos si es determinante o no, aunque no tengamos certeza efectivamente cuántas personas se asustaron, pero si sabemos que votaron más que en la elección anterior, pues no vamos a anular la elección. Lo mismo sucede en una casilla. Imagínense que en una casilla, pues se cierra a las 5 de la tarde la votación. Y entonces va el partido al tribunal y le dice al tribunal, oye, tribunal, anula todos los votos en esta casilla porque cerraron a las 5 en vez de a las 6. ¿Qué hacen ustedes? Porque acuérdense que las causales de nulidad las resuelve un tribunal, no las puede resolver el INE. ¿Qué hacen ustedes en el tribunal si les llega un caso donde dicen, oye, aquí cerramos a las 5? Y entonces el partido les dice, anula todos los votos en la casilla porque cerraron a las 5. Vamos a anular todos los votos que se recibieron de 8 de la mañana a 5 de la tarde por cerrar una hora más o no. ¿Esa hora es determinante en el resultado final o no? Pues tampoco vamos a tener el dato exacto. En estos casos, ¿qué hace el tribunal? Dice, a ver, pues sácate un promedio, lo mismo. ¿Cuántos votaron cada hora en la casilla? No, pues que cada hora votaron 40. Ah, entonces, fíjense, la media aritmética. Ah, entonces de 5 a 6 hubieran votado otros 40. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y segundo lugar en esa casilla? 50 votos, no es determinante. ¿Cuál es la diferencia en esa casilla entre el primero y segundo lugar? 10 votos, sí es determinante haber cerrado una hora antes. Y así es cuando se fija la determinancia. Pero ojo, nos han cuestionado mucho en el extranjero porque dicen, es que esa determinancia no es exacta. Pues no, no es exacta. Es una media aritmética, es un promedio, pero no hay otra forma que se pueda revisar efectivamente cuántos votos se afectaron. Y como les decía en la sesión anterior, en atención al primero de la Constitución, lo que tienen que hacer los tribunales electorales es proteger el voto, no anularlo. Entonces hay que buscar los criterios suficientes para proteger la votación, conservación de los actos públicamente celebrados. O sea, tratar de proteger los votos. Siempre hay que buscar una interpretación que proteja esos votos y no los anule, porque son derechos humanos que emitió la ciudadanía. Y otra cosa muy importante, que a lo mejor yo les pregunto y me van a decir lo contrario, ¿qué es más grave, anular la votación en una casilla o anular una elección? De entrada, lo primero que podemos pensar es más grave anular una elección. Pero fíjense, vámonos a lo individual. Si anulo una elección, ¿es más grave que anular solamente la votación en una casilla o no? Si yo anulo una elección, nos vamos a ir a la elección extraordinaria y voy a volver a votar en la elección extraordinaria como ciudadano o como ciudadano. Si anulo la votación en una casilla, pero no se anula la elección, los que votaron en esa casilla ya no van a volver a ir a votar, porque no hay elección extraordinaria. Entonces, esos casos también, pues uno dice, bueno, aquí anulamos la elección, pero todos van a poder volver a salir a votar. Si anulamos la votación en una casilla y no se anula la elección, pues los que votaron en esa casilla, su voto ya no contó, su voto se restringió y a lo mejor no era culpa de las ciudadanas o los ciudadanos y ya su voto no contó. Por eso siempre cuando se hacen estas medias aritméticas en las casillas, lo que siempre trata el tribunal es de buscar la interpretación que protege el voto que se emitió en la casilla, no anularlo. Entonces, cuando ustedes tengan dudas si se anula o no la votación en una casilla, deben buscar siempre el criterio que nos lleve a salvar la votación en esta casilla, como en este caso, pues ¿cuántos votaron de 5 a 6? Pues más o menos calculamos que 40. Y si esos 40 no son determinantes, pues vamos a proteger el voto de esa casilla, porque no es justo que los que votaron de 8 a 5 se les anule su voto simplemente porque se le ocurrió al presidente de la casilla cerrar a las 5. Inclusive un día a mí me llegó un expediente y decía por qué cerraron a las 5. ¿Saben por qué cerraron a las 5? La hoja de incidentes decía, cerramos a las 5 de la tarde porque los que faltaban de votar andaban en Estados Unidos. Así decía la hoja de incidentes.
y entonces cerraron a las 5, pero no por eso van a anularse todos los votos de las personas que votaron de 8 a 5. Siempre les digo, hay que buscar una interpretación de tratar de que se protejan esos votos. Si no se puede, pues ni modo, se tendrá que anular la votación en esa casilla. Por acá nos pregunta Daniel, con un promedio y la diferencia entre primero y segundo lugar. Exactamente, Daniel, es justamente la media aritmética que acabamos de realizar, el ejercicio precisamente que acabamos de realizar, el cual nos dice, pues, cómo vamos a sacar esa media aritmética para saber si se anula o no se anula la elección. Y aquí, bueno, finalmente se confirmó la validez de la elección de gobernador porque se acreditó, como ya vimos en ese momento, que votaron más que en la elección anterior. Ojalá se hubiera revisado también qué sucedió en la elección anterior de gobernador. Nomás se revisó la de ayuntamientos anterior, pero así se fijó esa la determinación. Y este es el caso que ya les platiqué y que se lo señalaba hace rato, la elección de diputaciones federales, el asunto 488-2015, donde, como ya lo vimos y lo explicamos rápidamente, pues nada más se recibieron 346 paquetes, o sea, es decir, 76.5% de los que se tenían que recibir. El 23% restante no se recibió, como vimos en esta elección de Oaxaca, pero dijo el tribunal, la violencia fue originada por un grupo de personas violentas ajenas al proceso electoral. Entonces, de ahí quedó ese criterio en el 2015 muy importante. Este criterio nos dice, cuando las irregularidades las provocan personas ajenas al proceso electoral, es decir, quieran atacar la elección personas que no participaron en esa elección, quieran sabotear la elección personas que no participaron, ni candidatos, ni partidos, ni ciudadanos fueron los que provocaron esas irregularidades. Aquí dice el tribunal, no vamos a caer en ese chantaje, no vamos a anular una elección porque se está saboteando por un grupo, puede ser armado o por un grupo disidente. Se tiene que acreditar entonces que las irregularidades fueron por parte de un partido o por parte de una candidatura, porque si son personas ajenas al proceso electoral, pues tenemos este precedente que dice, si los paquetes los quemaron unos grupos ajenos al proceso electoral, no por eso vamos a anular el proceso electoral. También hay que medir aquí, pues se tenía una votación del 76.5%. A lo mejor si la votación fuera del 50, pues entonces se tendría que anular. Es decir, hay que ver siempre cada caso particular, pero ahí les dejo este precedente muy importante donde cuando se demostró que las irregularidades las habían provocado personas ajenas al proceso electoral, la Sala Superior decidió no anular esa elección de diputaciones federales y conservar el resultado solamente con el 76.5% de los votos recibidos. Y aplicó este principio que aplica en otras materias, que nadie puede beneficiarse por su propio dolo. Ahora tú eres un grupo ajeno, un grupo disidente, entonces vas a armar un relajo para que se anule la elección porque tú no estás de acuerdo con los candidatos que participaron en esa elección, porque quizá tu candidato no se registró en esa elección. Y entonces vas a sabotear la elección para irnos a una extraordinaria y que registren a tu candidato. Bueno, en base a este gran principio que dice nadie puede beneficiarse por su propio dolo, dijo la Sala Superior, no vamos a anular la elección. La Sala Superior confirmó la validez de la elección con el objeto de no convalidar hechos provocados por grupos que intentaban anular la elección. Grupos, insisto, nuevamente, que no participaron en la elección, no eran grupos de partidos, no eran candidaturas, no eran ciudadanos ni ciudadanas, no era culpa tampoco ni del INE ni del Instituto Estatal Electoral, es decir, fue un grupo ajeno al proceso electoral que dijo lo vamos a anular. Entonces la Sala Superior contestó, no se va a anular, punto, porque son grupos ajenos al proceso. Ahí queda el precedente. Ojo, este precedente es del 2015, es con otra integración de magistradas y magistrados de la Sala Superior. Esa integración de magistradas y magistrados salió en 2016. A partir del 2016 tenemos nuevas magistradas y nuevos magistrados en la Sala Superior, y entonces yo no sé si llega un caso similar, sigan con este precedente o cambie este precedente. Sería interesante conocer los nuevos criterios de las nuevas magistradas y los nuevos magistrados, si
nuevamente se ajustan a este precedente o crean un nuevo precedente. Quedó ahí, insisto, es del 2015 y entonces tendríamos que esperar un nuevo caso ya con las nuevas magistradas y magistrados a ver si pues siguen con este precedente o de plano dicen no estamos de acuerdo con este precedente y cambiamos el criterio. Hasta ahorita es vigente porque no ha llegado, insisto, un caso similar. Bueno, con esto acabamos el tema de diputaciones y de senadurías, de cómo se puede anular una elección de diputaciones, cómo se puede anular una elección de senadurías. En la próxima sesión, que creo que es la próxima semana, ya veremos cómo se puede anular la elección presidencial. Vamos a ver exactamente qué pasó en el 2006. Eso del voto por voto, casilla por casilla, van a ver cómo se resolvió y por qué se resolvió de esa forma, porque muchos estamos confundidos, muchos todavía pensamos no se realizó el voto por voto, casilla por casilla, que se le exigió al INE y luego al tribunal. Vamos a ver estrictamente por qué no se realizó el voto por voto, casilla por casilla, y qué fue lo que le pidió el partido que quedó en segundo lugar al tribunal, que en realidad no le pidió voto por voto, casilla por casilla, porque tenía buenas abogadas y abogados. Y le dijeron, no te conviene revisar todo lo que pasó en todo el país. Ya lo vamos a ver la próxima semana. También vamos a revisar qué pasó en el 2012 y vamos a revisar qué podríamos tener como reformas de la elección presidencial, porque cuando veamos los supuestos para anular la elección presidencial, vamos a ver cómo están muy limitados y no hay una causal genérica para anular la elección presidencial. Esta causal genérica que vimos de violaciones sustanciales en la jornada electoral solamente aplica para diputaciones y para senadurías, pero no aplica para la presidencia de la República. Entonces también vamos a platicar qué podríamos revisar en ese tema del sistema de nulidades en la elección presidencial. Todo eso lo vamos a ver la próxima sesión y en la última sesión que me toca con ustedes, pues vamos a ver el tema del recuento que sucedió en Campeche y vamos a ver cómo procede este juicio de inconformidad y en una segunda instancia el recurso de reconsideración, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto aquí terminamos. Seguramente nos vamos a ver la próxima semana. Les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Voy a revisar aquí por qué no los escuché, lamentablemente, para que ya esté bien el sistema en la próxima sesión. Y bueno, que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Y si necesitan esta presentación, todavía viene lo de la elección presidencial. Entonces, después de que veamos la elección presidencial, yo con todo gusto les hago llegar esta presentación a su correo electrónico. Muchas gracias a todas y a todos, cuídense mucho y gracias a todos por tu participación. Nos vemos la próxima semana. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Cristian, por seguirnos aquí en la presentación. Hasta luego, cuídense mucho. Excelente semana.